Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast, el podcast Inside de la Cabina Deportiva, junto a EcuRadio 593, Comunícate Ecuador y también, como le decíamos acá, en los estudios de la EcuRadio 593. Es un gusto acompañarlos nuevamente para conocer una nueva historia y con nosotros está uno de los referentes también en el periodismo deportivo ecuatoriano, el gran Alberto Astudillo. ¿Cómo te va, Alberto? Bienvenido a este podcast. Hola, Eddie, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de acompañarte, de hablar de esto que tanto nos emociona, que es el deporte, ¿no? Y practicarlo, hablarlo, vivirlo, que es lo que más nos llena el corazón. Y acá no solo vamos a estar con el tema de cubrir, el tema que es periodístico, sino también con un atleta. Así que es un gusto también contar con Alberto Astudillo. Y invitados desde ya que puedan compartir, a comentar y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube EQ593 Medio Digital. Y bueno, Alberto, primero arrancando, ¿cómo inicia su historia? ¿Cómo inicia en este mundo acá? ¿Cómo fue un poco su infancia también para que toda la gente pueda conocerlo? Bueno, creo que una infancia como todas, ¿no? Llena de deportes. Creo que mis papás tenían esa cercanía con el deporte. Mi papá jugaba fútbol, hacía bicicleta, mi mamá jugaba vóley, hacía básquet. Entonces los fines de semana siempre había una actividad deportiva y todos nos involucrábamos. Mi mamá era de las que hacía muchas caminatas. Entonces conocíamos muchos parajes del Ecuador y nos íbamos enamorando poco a poco de eso precisamente. Así que creo que eso nos llevó a estar de cerca con el periodismo también, porque mi papá era futbolero, de ir a los estadios, de acompañar a los equipos, de estar oyendo la radio todo el día, en el auto, en la casa. Entonces te vas alimentando de eso. Entonces, practicas deporte, hoy es deporte, creo que era como la línea. Predestinado. La línea a seguir, sí, exactamente. Y claro, en la escuela, en el colegio, siempre buscando qué hacer, estar en la selección de fútbol, estuve en la selección de taekwondo también. Y ahí fui conociendo a algunos de los personajes deportivos que después fui a entrevistar o que compartimos algún evento. Creo que, como tú bien lo indicas, creo que estábamos predestinados, ¿no? Y alguna vez en el colegio, lesionado, falté a un partido y yo no quería perderme otro partido. Entonces le decía a los profesores, déjenme ir a tomar fotos. Con mi cámara quiero tomar fotos y después escribir una crónica, no sé, hacer algo. Se ya fluyó de manera natural. Y creo que tenían razón los profesores porque quería perder clases. Entonces, pero sí, fui, tomé un par de fotos después de haber molestado tanto que no les quedó más remedio que decir, vaya, haga. Y lo que empezó siendo este juego con el equipo de fútbol, después salimos para hacer una cobertura, entre comillas, cobertura al equipo de básquet. En ese momento el colegio tenía ya un equipo de taekwondo, tenía un equipo de cheerleaders que empezaba esta disciplina y nosotros estábamos ahí tomando fotos, básicamente tomando fotos y haciendo un pie de foto. ¿Solo de las cheerleaders o de todo? De todo. Pero de las cheerleaders creo que hicimos un poco más. Y ahí empezó, ¿no? Claro, me gradué y dije, esta cercanía con el deporte me gustó muchísimo y hay que apuntar a eso. Y empezó esta historia sin planificarlo, sin soñarlo siquiera. Y nada, ahí estamos. Hemos trabajado en varios medios, en medios escritos, radio, la televisión. Y nada, me enganché tanto porque, te digo, toda la vida en mi casa hubo esa sensación de que alguien hacía deporte, de que habían equipos, que la familia tenía un equipo de fútbol, que las señoras caminaban, que las tías caminaban. Entonces, siempre hubo alguna actividad y ahí nos enganchamos. ¿El primero de su familia dentro del mundo de los medios? Sí. Eso sí, el primero, porque la familia de mi mamá, la mayoría son médicos, están por la medicina. La mayoría de la familia de mi papá son militares, entonces la oveja negra seguramente el que no quiero esto, no quiero de acá, me gusta esto y claro, pero por el deporte estaba pegado ahí. Y en esa dinámica no había la duda de sus padres de decir, ¿por qué no? Porque siempre hay la presión familiar, ¿no? Sigue el oficio de tu papá, sigue el oficio de tu mamá. En buena hora. Y más porque entre militar, médico y sale comunicador. En buena hora,
siempre había diálogo, siempre había sugerencias, nunca presión de ninguno de los lados. Creo que mi papá incluso no lo veía como, o no me veía a mí con esa vocación de estar en el ejército. Yo era muy indisciplinado, la verdad. Entonces no me veo yo tampoco teniendo esa rigidez, esa disciplina. Después el deporte hizo que asuma más el tema disciplinario, el tema constancia, por entrenamientos, por todo lo que he hecho. Pero no, o sea, creo que los dos veían, está bien encaminado por acá y había que dejarle que despegue. Y hablaba mucho de chiquito, Alberto, cómo era eso también, porque a mí, por ejemplo, mi familia me dice, no, es que tú hablabas siempre en el catecismo, en la escuela, era siempre el que agarraba el micrófono, desde el jardín, incluso tengo algunas fotos que no me daba miedo pararme y hablar en público, pero en su caso, ¿cómo era? ¿Era también así tan predestinado? Creo que no tanto como tú, pero sí hacía cosas, jugaba a hacer radio, jugaba a hacer televisión, pero era parte, te insisto, no era como esto quiero hacer, sino que era parte de los juegos, de los tantos juegos que hacíamos, que teníamos, pero más era la vivencia deportiva. O sea, yo siempre estuve jugando fútbol en la calle, siempre estuve en mi bicicleta, y creo que mis papás en eso me dieron un apoyo fundamental, porque yo decía, vi a alguien patinando y decía, yo quiero patinar. Y tenía patines, ¿no? Y después me gustó esto que vi, quiero inscribirme. Y me inscribían. O sea, esa dinámica a mí me hizo sentirme bien, sentirme que siempre hubo ese apoyo. Y ahí es que se va dando esto, ¿no? Pero sí, totalmente nunca tuve recelo de hablar cuando era de hablar. Siempre estuve en los programas de la escuela, del colegio. ¿Quién quiere? Yo quiero. No hay problema, yo hago. Hay que hacer en este programa alguien que haga esto, yo hago. Entonces, involucrado. Entonces, creo que ahí la parte de la comunicación, sin ser mi primera arma, era como normal, como pan de que cada fluía. día. Exactamente. Entonces, no había recelo, no había problema. Jugando fútbol, incluso me hicieron un par de entrevistas. Yo estuve en algunos torneos que ya no hacen, ¿no? Hay otros tipos de torneos, pero antes había el tema de Colacao, los campeonatos de Berredi en el Coliseo, y siempre habían dos equipos a vencer, que era el Aucas y el Ciudad de Quito. Entonces nosotros estábamos en los otros equipos a vencer a estos equipos, y cuando a veces creo que nos sonaba la flauta y ganábamos, nos entrevistaban, ¿no? Y ahí, claro, hablar ahí mientras a alguien le ponían el micrófono y se quedaba pensando, uno es que se metía y empezaba a hablar y contaba las cosas, fluía. Sin duda es importante conocer esto también. La relación con sus padres, Alberto, ¿con quién se llevaba más? ¿Con su mamá, con su papá? Mamá. 100% mamá. Ella ha sido y fue, mientras vivió, todo para mí, la que me inculcaba, la que me enseñaba, la que ilustraba todo, la que me lleva a la montaña por primera vez. Ella jugaba fútbol conmigo muchas veces. Mi papá pasaba de viaje, su profesión. Además no tuvimos mucho tiempo porque después se divorciaron. Y claro, yo, mamá 100%. Entonces ella fue todo lo que aprendí y fue todo lo que soy seguramente, ¿no? En cuanto a lo que hago, a lo que digo, a lo que soy en la vida familiar, creo que viene de ella totalmente. Usted hace un rato nos decía el tema de que era un poco indisciplinado, sí. Y ahora lo que me dice el tema también del divorcio de sus padres, ¿afectó por ahí? ¿Encaminó eso? Siempre afecta. Yo creo que es justo en algún momento reconocer que las personas adultas, cuando tienen diferencias y llega un rompimiento, ellos seguramente tienen la facilidad mucho más rápido de superar este impasse, este momento, quizá ni siquiera llegando a una terapia, sino simplemente con una charla de adultos. Ya no hay amor, ya no hay comprensión. Creo que debemos irnos cada quien por su lado, pero claro, los niños, los hijos, somos, en mi caso, los que llevamos la peor parte, ¿no? El sentirnos un poco en esta división, ¿no? Creo yo que la madurez de mi papá y de mi mamá fue
como para darme una estabilidad emocional. Conozco casos de llevarle a un niño a que escoja con quién se quiere ir, papá, mamá, y eso no me quiero ni imaginar lo que puede sentir. Por supuesto, debe ser una marca durísima. Pero sí, yo sin vivir un drama completo, sí se siente una ausencia, sí se siente la falta de esa figura, ¿no? Que trata en algún momento con esto del fútbol, con irnos al estadio de copar ciertos momentos, pero no es lo mismo. Entonces, seguramente debo llevar algunos traumas por eso. No me doy cuenta todavía. Que los desahogue en la montaña. Que la montaña ayuda un montón, eso es cierto, que el deporte ayuda un montón para lo que vas sintiendo, pero sí, ¿no? Varias veces con las charlas que tengo con mis hijos, soy súper abierto a ellos. Algún momento mi hijo me dijo, necesito ir donde mi psicóloga, necesito conversar con ella. Le decía, psicóloga, ¿por qué? Pero, ¿de qué se trata? Si estás bien. ¿Qué he hecho mal? ¿Tienes todo claro? Yo le digo, y tus papás nos hemos equivocado, uno trata de hacerlo mejor. Pero claro, en ese intento por hacerlo mejor puedes también ser una presión, no sé. Y él me decía, no, tú también necesitas un poco de terapia. Entonces yo le digo, mi terapia es la montaña, mi terapia es el deporte. Y él se ríe, pero siempre que pueden, mis dos hijos me dicen, tienes que hacer terapia. En algún momento habrá para hacer terapia. Claro, para hacer terapia. Y la relación con su padre, dice, tenía estas salidas a los estadios. Me imagino, ¿era hincha del Nacional por el tema militar o no? Totalmente disperso. Mi papá era una figura muy especial porque cuando nos íbamos al estadio con esos inolvidables tripletes de la Atahualpa, salíamos temprano de la casa, además para llegar a las 8 de la mañana, y gritaba todos los goles. Del primer partido, del segundo partido, del tercer partido. Entonces yo al principio me reía, después entraba en duda y decía, y alguna vez hablamos y le dije, ¿qué onda contigo? O sea, ¿hincha de qué equipo? ¿Qué camiseta compro, papá? Claro, ¿qué mismo pasa? Él me decía que él era hincha de la liga, pero que él más que hincha de un equipo era hincha del fútbol y que disfrutaba del fútbol. Y cuando había un buen gol había que gritarlo, había que festejarlo, porque es la alegría del fútbol. Entonces, yo también me quedé con eso, ¿no? De sí, ¿por qué ser solo hincha de un equipo cuando puedes ver varios partidos? Y de hecho vemos fútbol, comemos fútbol, no solo local, internacional, vemos de Argentina, de Brasil, y tenemos seguramente que una afición por un equipo, pero si estás viendo otro partido y hacen un golazo, hasta lo festejas y dices qué locura. Entonces él era así, y me quedé con eso, ¿no? Con esa sensación. Nunca le he cuestionado. Siempre que le he preguntado me ha dicho lo mismo. No, más hincha de la liga, pero soy hincha del fútbol. Me gusta esa definición. Usted trae a colación también uno de los temas que quizás al argot futbolístico nos recuerda mucho y esperemos que algún rato regrese. Esa pasión por el deporte, ¿no? Y la dinámica que era llevar un padre a sus hijos. ¿Usted cree que también se ha perdido eso? Sí. Porque aparte de que hay el tema de inseguridad, es cierto, pero como que quizás también ya no hay tanto esa relación, vamos a un estadio, vamos a hacer deporte, familia, padres e hijos. Yo creo que hay muchos factores sociales, económicos, el tema de seguridad que es importante. Yo me acuerdo que le llevé a mi hijo los 6 meses de nacido. Pasábamos por las 6 de diciembre y le dije a mi esposa, para un rato. Estaban jugando los últimos 15 minutos del Espoli con Liga de Quito. Yo le llevé de 6 meses con su mono ahí, solo veía los ojos, entonces, y le di la vuelta, porque yo me acordaba la sensación primera de llegar al estadio, entrar las gradas y ponerme en la tribuna y ver ese césped verde y los dos equipos y la gente gritando. Fue una emoción que me acuerdo siempre, la tengo, y cada que entro al estadio siempre vuelvo a ese momento, ¿no? Esa primera vez en el estadio. Y quise hacer lo mismo con mi hijo. Mi hijo dice que no se acuerda. Fracasé en ese intento. Pero él fue futbolero, jugó fútbol, jugó en el Espoli a propósito. Y claro, cuando nos íbamos al fútbol, con él ya un poco más grande, él se hizo hincha de la liga. Yo le llevé a un Quito Liga en el Olímpico Atahualpa y empezó una pelea realmente brutal.
Y yo le dije ese momento, yo no te traigo más al fútbol, porque esto no es lo que yo quiero. Además, tema seguridad. Pero después, claro, el tema social también es fundamental. Creo que nuestro fútbol ha decaído mucho. No hay las figuras que habían antes. Los equipos, y no culpo a uno u otro, ¿no? Hacen un esfuerzo importante por traer lo mejor que pueden por economía y todo. Pero si te pones a evaluar en los 80, los equipos traían jugadores de selección, algunos mundialistas. Que quizás hoy valdrían millones de dólares. Exacto. Entonces uno se pone a pensar, tendrían que vender el equipo entero para traer un jugador de esa categoría. Entonces cuando de pronto algún equipo dice voy a traer un mundialista, de pronto el Aucas se le ocurre traer un Higuita, un Loco Abreu, uno dice, fantástico, es que eso es lo que te hace ir a los estadios. Y en algún momento tuvimos esos jugadores que volvían al fútbol ecuatoriano. Cuando volvió el Nine Caviedes era una locura. La gente decía, yo voy al fútbol para verle al Nine, yo voy al fútbol para verle a Alex. O sea, creo que hoy nos falta eso, nos hemos perdido y hay varias cosas más que podríamos analizarlas que nos van alejando de los estadios y es una lástima, ¿no? Porque como tú dices, había un tema familiar. Entonces ahora nos asombramos cuando en una toma del fútbol vemos a una familia completa. Y más todavía cuando el papá tiene una camiseta, la mamá tiene otra, los hijos tienen otra y comparten y están alegres y felices porque es eso, ¿no? Es un sitio de distracción, de emociones, a veces mal interpretadas, a veces muy fuertes, pero se ha perdido mucho eso. En el tema retomando el tema familiar, ¿qué es lo que más recuerda de sus padres, de su mamá sobre todo? De mi mamá, las ganas que tenía por caminar, por conocer, era... Yo siempre le de ahí sacó la parte aventurera. Yo siempre le dije, no, eres demasiado aventurera. Porque ella decía, bueno, vamos a dar una vuelta. Pero no sabías dónde era la vuelta. Entonces, muchas veces yo en ese momento con mi mamá vivíamos en el Tejar, después vivimos en Chimbacalle, y las vueltas de mi mamá era caminar desde Chimbacalle a Sangolquí. Y por las rieles del tren. Entonces, una locura. Y uno de niño no es el verídico Aquisito nomás. El Aquisito nomás. El que te dicen los guías, ¿no? ¿Cuánto falta para encima? 5 minutitos. Nunca se cumplieron. Entonces, pero claro, no sé si en la semana ella o leía o alguien le contaba de un sitio nuevo que conoció y el fin de semana decía, nos vamos a dar una vuelta. Lo que sí alcanzaba a decir en algún momento es, llevarás esto o esto por si acaso. Y claro, era una vuelta salíamos de la casa a 7 de la mañana y regresábamos 9, 10 de la noche. Absolutamente agotados, pero felices de lo vivido, ¿no? De una cascada, peña, una montaña y con nuestras cámaras de ese momento que eran por rollo para no gastarse todas las fotos. Entonces, sí, a ella, yo me acuerdo mucho de eso y ella fue la que... A los 8 años me llevó al Cotopaxi, por ejemplo. Me dijo, te tengo una sorpresa. Llevarme al Cotopaxi, ver eso de guagua fue, creo que de los momentos más felices de la vida. Sin duda es algo espectacular que nos cuenta Alberto, el tema de ese sentimiento que se tiene, ¿no? Y que quizás muchas veces ya cuando nuestros padres no están, terminamos recordando tantos momentos felices que se vivió. ¿Cree que o tiene la sensación de que hubiera querido darle algo más a su señora madre? Claro, o sea, uno termina siempre pensando en que pudo disfrutar más, a pesar de que te digo, disfrutamos en sus últimos años de vida, que no sabíamos que eran los últimos, por supuesto. Viajamos mucho, hablamos mucho más, creo que nos sinceramos más porque había seguramente ese, no sé si es recelo, pero ese no contarle todo a tus papás, ¿no? Yo he tratado con mis hijos de que me cuenten todo, yo contarles todo, ser muy abiertos, pero antes no había eso. Antes eras mucho más criterioso en qué le contabas a mamá, qué le contabas a papá, porque te salían con alguna cosa y te desbarataban el diálogo. Pero sí, me hubiera encantado, por ejemplo, entre muchas cosas, volver al Cotopaxi con ella, ¿no? Quizás hacer un poquito más de lo que hicimos a los 8 años y algo más, correr quizá con ella. Ella me acompañaba siempre a las carreras. En la 15K, por ejemplo, ella siempre estaba en la 6 de diciembre y Patria para darle la mano y seguir corriendo. Entonces,
Y yo alguna vez le dije, corramos una de 5. Ay, no, yo no avanzo. Y le decía, pero entrenamos. Pero decirle, aquícito nomás vamos. Aquícito nomás vamos a dar una vuelta. Sí, siempre habrá pendientes, ¿no? Siempre quedarán cosas por hacer, quizá cosas por decir, más allá de que yo soy muy cariñoso con la gente que quiero, que tengo al lado y soy expresivo. Pero claro, mi mamá un día me dijo, nos vemos en la competencia y no volví a hablar con ella. Se apagó la vida. Quizá me hubiera levantado a darle un abrazo. Se especula mucho en ese sentido. Pero he hablado con gente que le ha tenido más años a sus padres y igual tienen esa sensación de ¿por qué no hicimos esto? Además, claro, la vida, cuando te casas, cuando trabajas, ya te empiezas a separar un poco más de tus padres. Ya no les ves todos los días y ahí empiezas a pensar, ¿y si lo hubiera visto más, lo hubiera visitado más, nos hubiéramos visto más? Pero eso ya es parte de la anécdota o de la historia, ¿no? ¿Dolió mucho? Dolió. Fue uno de esos dolores no programados, no previstos. Nunca nos imaginamos siquiera de que podía pasar porque ella no estaba enferma. Aparentemente estaba muy bien, muy sana. Pero así es la salud, ¿no? Así es la vida. Un derrame cerebral. Ella tuvo un dolor de cabeza a las 5 de la tarde y a las 9 ya no estaba. Y yo estaba trabajando. Entonces, cuando me llamaron era cuando ya estaba en su momento crítico. Y solo llegué y le vi que se retorcía del dolor, le tomé la mano y le dije, mami, tranquila, esto ya pasa. Y sí, literal, pasó, pero... Entonces fue como... ¿Qué pasó? O sea, y empiezas a cuestionar tu vida, la vida, todo lo que crees. Fue duro. Creo que nadie está preparado, incluso cuando un ser querido está enfermo, incluso no estás preparado para despedirte, por más que sepas que está llegando su final, y mucho menos cuando no estás preparado, cuando le ves bien. Me imaginaba mucho cuando hay accidentes, cuando sales de tu casa y no sabes qué va a pasar. Y no vuelves. Y es como una injusticia de la vida que te ha tocado vivir. Que sí, dolió mucho. Recordamos a la gente que nos puede seguir en las redes sociales como La Cabina Deportiva y también compartir este podcast, revisar nuestros capítulos anteriores y también suscribirse a nuestro canal de YouTube ECO 593 Medio Digital para que no se pierdan ninguno de todos los contenidos que tenemos para ustedes. Acá estamos conversando con el gran Alberto Astudillo. Alberto, ahora el tema de cómo manejaba su adolescencia, también pasar este momento, ¿no? De todo. Más como hombre quizás es un poco más complicado porque tienes muchas cosas que, como lo decíamos hace poco, no le cuentas todo a tus padres, aparte de decir el tema de también que era un poco rebelde. ¿Cómo era ya el tema de adolescencia, juntarse con los amigos y ya prácticamente quizás enfocándose, guiándose y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué hago de grande? Yo quería ser grande, no pude. Mi adolescencia creo que fue bien difícil, muy rebelde, muy indisciplinado. Yo quería jugar fútbol, no quería... ¿De qué jugaba? De lateral, lateral, sí. Esa era mi posición. Y por la estatura siempre me decían, eres como el Danes Coronel. Un abrazo al Danes. Fue muy difícil, la verdad. Yo era muy complicado. Muy amiguero, eso sí. Yo quería estar en la calle, y ahí tuve muchos problemas con mi mamá porque la tarea para mí quedaba para la última hora del día. Yo al colegio iba hasta cuarto curso, creo que fui porque era una obligación, ¿no? Porque tenía que ir y mis papás, mi mamá especialmente, me daba la educación. Yo quería jugar fútbol, yo quería estar en la calle con mis amigos, yo quería estar en la bicicleta. Después, en la adolescencia empiezan las amistades, las amigas, yo no quería estar de enamorado. Entonces el tema del estudio a mí como que no se me daba. Pero ya después mi mamá tuvo que hacer un viaje y yo tuve que vivir con mi abuela un tiempo. Mi abuela era mucho más rígida, claro, mucho más de esa edad en la que se hace lo que yo digo, punto final, no hay diálogo, no hay conversación, no es que aquí vamos a dialogar. Entonces ahí me tocó dejar el fútbol
Y creo que llegué a un momento en mi vida que dije, no, ya voy a estudiar, ya basta de supletorios y todo este tipo de cosas. Y el segundo cuarto, el quinto y el sexto, ya lo hice con seguramente más responsabilidad. No como habrían querido los papás, ¿no? Ni mi abuelita, pero ya lo hice mucho más concentrado en el tema. Pero seguía haciendo deporte, seguí jugando, me metía en las academias de taekwondo, estuve con Fernando Jaramillo, me metí a la Sasaki para hacer karate, porque eso es lo que quería hacer. Creo que era tan hiperactivo que necesitaba desahogar de alguna manera, y en el colegio no sentía que con 2 horas de educación física a la semana iba de correr 2 vueltas a la cancha. Exacto. Y además solo jugábamos fútbol, no hacíamos 2 vueltas y a jugar fútbol, entonces que me encantaba, por cierto, pero yo incluso alguna vez hablando de los pensum escolares con un amigo que llegó al Ministerio de Educación, le decía, oye, creo que debemos tener más actividad física en los colegios, en las escuelas, porque claro, vemos hoy los datos de un Ecuador, país sedentario, entre los más sedentarios de América. Tenemos un índice de obesidad infantil, de adolescencia grande. Yo le decía, básicamente por eso, porque no tenemos educación física, y educación física capaz que es el profesor de música o el de matemáticas, que también se pone short para hacerte correr el patio de tu escuela, que además es un patio de este color. Entonces, hablábamos de eso y yo decía, y como en algún momento los colegios se dieron cuenta de que había que hacer extracurriculares de arte, de música, generar mucha más conciencia de los estudiantes y que amplíen más sus conocimientos, también debemos apostar por el deporte, que ahora hay mucho más de esto, pero todavía creo que nos falta, ¿no? Y a mí eso lo viví en carne propia. O sea, yo llegaba a mi casa, casi que no comía o comía mal y salía a jugar fútbol. Y además, yo subía a mi casa y mis amigos estaban jugando fútbol. Yo ni llegaba a la casa. Ponía la mochila en el piso y empezábamos a jugar. Y cuando se acababa el partido es que recién llegaba a calentarme la comida o a comer. Muchas veces me dijeron, no hay comida porque no comiste a la hora que es. Bueno, no hay comida. Bueno, me voy hasta la otra. Me voy a seguir jugando. Entonces, sí, esa era mi adolescencia, ¿no? Quería hacer mucho deporte, quería jugar todo el tiempo, quería estar afuera todo el tiempo. Caminaba muchísimo porque, y esto es algo que no he contado mucho, yo pagaba bus del colegio. Esa plata nunca llegó al bus del colegio, quedaba en mi bolsillo y yo caminaba. Salía un poco antes de la casa, caminaba, me gustaba caminar. Y al principio no era muy lejos del colegio, pero terminó siendo bastante lejano y empecé a ir en bicicleta. Y la bicicleta tenía en la tienda para que no sepan que me cojo la plata. Que me cojo la plata del bus. Pero creo que esas son parte de estas experiencias de vida que uno dice, aprendí. Tenía mi plata, tenía que administrar mi plata. Empecé yo a los amigos ¿por qué no hacemos esto? Vean, yo tengo esto, hagamos, no sé, vendamos algo para irnos a un concierto, para irnos al fútbol, muchas cosas. Entonces creo que eso también te enseña, es parte de la vida. Y es parte de crecer, porque como decíamos, no siempre le cuentas estas cosas a tus padres, y ya en esa edad como que quieres experimentar, a ver, ¿puedo hacer yo las cosas por mí? Y uno ya se cree en ese momento, o sea, que puede grande, todo, claro. Mayor. Sí. Y creo que esta dinámica, y es interesante, ¿no? Porque al final, y yo lo he visto mucho a usted, que termina allí siendo con esta movilidad sostenible, el tema de la bicicleta, claro, el tema de montaña, y vamos viendo los factores, que no es cosa de moda, digamos, que ahora se puso. Muchas veces he discutido de eso precisamente porque nos han dicho, ya porque el Richard ganó, se han subido a la bicicleta. Entonces yo saco mis fotos de bici de cuando tenía 5 años. Vea, no es de ahora, es de siempre. Alguna vez me dijeron que, como a mí me encantan los animales, me dijeron, la moda del animalismo. Que no sé qué. Entonces yo le digo, mi abuelo me hacía llevarle a sus 3 caballos que tenía en Santo Domingo, en una hacienda, el río para bañarles. Teníamos fotos de esto. O sea, no es que hoy quiero hacer esto porque sí, sino porque hay un proceso y ha sido un proceso lindo además, ¿no? De eso de decir, los animales también sienten, hagamos algo por ellos.
levantemos la mano, aunque sea, para decir, oigan, no tengan perros en la calle, no tengan perros en la terraza, dales de comer si sienten. O sea, te has dado cuenta que también comen y toman agua. Y si no quieres, que a nadie se le puede obligar a tener un animal de compañía, cómprate un peluche y le tienes al peluche ahí botado sin problema. Entonces también me dijeron, novelería de los animalistas. Es como... Además, mi esposo trabaja en una organización precisamente de cuidado ambiental, de cuidado de animales. Entonces les decía, como un tema de familia, ¿no? No es casualidad. Hemos vivido este proceso. Y además en el Ecuador, que tenemos un país mega biodiverso, que es increíble, que tenemos una joya natural que se llama Galápagos, y que no levantemos la mano algún momento digamos, oigan, hay que respetar este espacio natural. Es como, no eres ecuatoriano, o sea, no estás sintiendo el país que no tienes. Tenemos noción de dónde estamos. Exacto, ¿no? O sea, entonces, pero sí, nos toca, por suerte digo yo, que ahora las redes sociales incluso nos ayudan mucho con esto, porque has subido una foto hace tantísimos años haciendo una actividad deportiva y no es una casualidad, no es porque ahora ganó Richard, que ya nos gusta la bicicleta. Mejor que haya ganado Richard para que más gente se involucre, perfecto. Pero, claro, yo oigo incluso a muchos colegas que dicen, ay, los noveleros que corren la 15K y me cierran la calle. Como, oigan, necesita este país moverse mucho más y tener esta actividad física importante. Y dicen, ¿por qué tantas carreras? ¿Por qué tantas carreras? Todos los fines de semana hay una carrera. Exacto. No, pero como dice, o sea, creo que son temas muy, muy importantes. Y uno desde el papel que le toca también puede aportar. Y me quedaba con el mensaje del cuidado de los animales justo ahora que está pasando el tema de la ley esta de la LODA. Sí. Y viene bien, ¿no? Porque uno no crea conciencia de lo que puede llegar a ser un animalito, una mascota en la vida de cada persona. Hay muchos también que son terapia para la gente. Y acá ya se dijo una cosa tiempo atrás, ahora se quiere revertir eso. Entonces, la verdad que es un tema muy sensible que seguramente esperemos que sea favorable para ellos, que son la principal causa de esto. Alberto, sumando un poquito más años a la historia, el tema ya de comenzar a involucrarse con el tema de medios de comunicación, ¿cómo era en ese momento? Porque hay quizás muchos cambios ahora, temas de medios digitales, temas de redes sociales, influencers, creadores de contenido, YouTube, hay un montón que ya... Incluso una persona que sale de la universidad puede crearse su propio canal digital, su propia red social. Hay muchos ejemplos. Pero en el momento que usted ya salía de la universidad para meterse a medios, ¿cómo era? ¿Cómo era llegar a un medio de comunicación? Difícil, era complicado, claro, tenías que salir con tu carpetita, tu título y ir a golpear puertas de los medios tradicionales. Y no era tan fácil, ¿no? Entonces, ahí también creo que tuvimos mucha suerte porque conocimos gente haciendo prácticas en una radio, en un periódico, y fuimos generando seguramente que empatía por lo que hacíamos, el trabajo, y así se fue dando esto. Pero claro, yo muchas veces les he dicho a los estudiantes, ustedes ya son un medio de comunicación. Antes nosotros éramos parte del medio, y era difícil porque además entrar a un medio con toda la gente que estaba en el medio era duro, no era fácil. Hoy, como tú bien lo indicas, lo dices, cada estudiante puede tener un medio y además generar mucho más y mejor contenido que un medio de comunicación tradicional. Y tener otro punto de vista y generar otro movimiento y hacer otro tipo de comunicación. Y eso es importante. Entonces sí, vengo de esa generación que había que golpear puertas y que lo fuimos haciendo prácticas. Me acuerdo en una radio trabajé en la madrugada para ir sumando esa experiencia, cuando los equipos eran grandes máquinas que tenías que estar atento al CD, a la cartuchera, al disco. Entonces, fue difícil, pero a la vez fue interesante porque también aprendes, también conoces y también vas dando pasos importantes, ¿no? Hasta llegar a donde llegaste sin pensarlo. Vengo de esa generación. Y claro, nos tocó a medio camino también meternos en las redes sociales, también meternos en los canales digitales, buscar la manera de que el medio se sostenga. Y yo me acuerdo, y siempre cuento esto como anécdota, que trabajando en el diario Hoy,
llegaron 2 personas a trabajar en la página web del diario Hoy. Y uno de esos muchachos nos decía, les cuento que este es el fin del periódico de papel. Y nosotros nos reímos, nos matamos de risa y le decíamos, ¿cómo? O sea, estás loco, o sea, esto es historia, sí. ¿No? Y claro, después pasado el tiempo y ya el diario, primero el diario Hoy ya no existe como tal, ni siquiera en página digital, nada. Y el resto de medios de comunicación han tenido que migrar precisamente a una página web, a las redes sociales. Hoy los grandes medios tienen mucho trabajo en redes. Ya hay un departamento en Teleamazonas, por ejemplo, hay un departamento grande de transmedia que está directamente en la página web y en las redes sociales. Y a veces yo les veo y tienen un trabajo mucho más efectivo que el nuestro. Y nuestros noticieros tienen horas y la gente ya no espera el noticiero para enterarse de la noticia que se enteró en el X, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. Y además se enteran de 1000 maneras. Hoy yo siempre contaba esto, el accidente de tránsito que era noticia en un momento, hoy tienes no una imagen, no un punto de vista, videos. Tienes millones de puntos de vista del que vio de frente, del que vio de atrás, del que vio de la derecha, el que vio de la izquierda, el que vio de arriba, el que vio del edificio, el que grabó desde el auto que chocó. O sea, es impresionante. Y con esta cantidad de información, esta avalancha informativa, uno tiene que irse agarrando poco a poco para seguir siendo primero un comunicador que mantenga su posición, que no caigas en el amarillismo, que no caigas en la discusión fácil, que no caigas en lanzar cualquier cosa. Entonces es un movimiento interesante, pero que, claro, como los comunicadores hemos hecho, nos vamos adaptando, ¿no? Un día nos dijeron trabajas en radio, el otro día nos dijeron trabajas en prensa, el otro día nos dijeron trabajas en televisión y vas creando, aprendiendo y dando el paso importante. Así que vengo desde ese lado y tratando de llegar a este también. De agarrarte a este lado, porque ya las nuevas generaciones están haciendo lo suyo. Había un plan B en este caso, si no funcionaba lo de... Porque es quizás todo lo que un comunicador se pregunta, ¿no? Yo en mi momento también decía... Porque a veces es difícil, ¿no? Porque... en muchos medios de comunicación necesitas la famosa pauta para sostenerte, para sobrevivir. Y hay, como dice, uno por redes sociales ya puede hacer el contenido, pero llegar a la gente, llegar a tener miles de seguidores es lo complicado. Y uno dice, bueno, me voy a un medio de comunicación, ellos me pagan, pero llegas y te topas con la realidad de que no tienes que traer auspiciantes, pauta, claro. Y los grandes medios que pagan son cada vez más cortos de personal. ¿Había un plan B en su caso, Alberto? Te cuento que este es mi plan D, porque mi plan A era ser bombero, mi plan B era ser futbolista, mi plan C era ser mimo. No sé. ¿Cómo se le viene la idea de mimo? No sé por qué, pero quería ser mimo. Y alguna vez incluso estando en no me acuerdo si 4º o 5º curso, me fui a buscar dónde aprender a ser mimo. Y llegué a un teatro, entiendo yo que era del hijo de Ernesto Albán, y él me decía, verás, aquí hacemos teatro, pero mimo no hacemos. Y yo quería ser mimo. Y después de esto aparece este plan de... Por todo lo que te conté hace un momento, de que fui a hacer un par de fotos en el colegio, aparece este plan. Entonces este no era el plan A, el plan B. Este fue el plan que apareció y creo yo que me aferré a él, también por gusto, también por estar cerca del deporte, que dije, aquí me voy hasta donde llegue. Mi esposa se goza un poco, me goza un poco porque dice que yo en algún momento le dije... Mientras hacía prácticas en una radio, ella dice que yo le dije, es que yo quiero ser como Diego Kendo. No sé si lo dije o en qué sentido lo dije. Y alguna vez, hablando con Diego Kendo, le dije, no, mi esposa, le presento, ella dice que yo dije que quiero ser como usted. Y él me decía, pero ya estás encaminado, hasta en el mismo medio que yo trabajé estás. Entonces, este fue creo yo, ese último plan, no planificado, no planeado, que resultó. Y bueno, y así disfrutamos de un gran comunicador como lo es Alberto Astudillo. Reiteramos a la gente, comparta en las redes sociales,
pueda también dejar sus comentarios, más preguntas para nuestro invitado del día y suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestras redes sociales como La Cabina Deportiva para enterarse de todo lo que pasa en el mundo deportivo, de muchas disciplinas deportivas. El mundo de los medios, estimado Alberto, ¿cómo es? Porque desde mi experiencia hay cosas buenas, espectaculares, experiencias únicas, pero también hay temas muy, muy duros. A veces también te toca hacer largas jornadas, tienes que perderte muchas fechas especiales, días de la madre, cumpleaños. Yo en los últimos cumpleaños he pasado transmitiendo varios partidos que disfrutando como antes de entrar a la profesión. Pero, ¿cómo es desde su perspectiva el mundo de los medios de comunicación? Yo creo que lo has descrito bastante bien. Es muy difícil, es muy duro. Pierdes mucho, a la vez ganas mucho profesionalmente, pero sí vas dejando ciertas cosas de lado. Y creo yo, soy convencido, ¿no?, de que cuando amas tu profesión, sea la que sea, siempre vas a encontrar esto, ¿no?, de que tienes que dejar ciertas cosas de lado por esto que estás ejerciendo. Y si lo quieres hacer bien, toca renunciar más todavía. Nosotros, como tú y como muchos de los colegas, hemos dejado de disfrutar los fines de semana con la familia. A veces achicamos muchísimo el tiempo. Y ya cuando los hijos están grandes, que es mi caso, que ya tienen su vida, toca planificar mucho más. Y a veces es, yo trabajo de aquí a acá, almorzamos y regreso al canal. O si me voy de viaje por alguna cobertura, quieren viajar, podrán viajar para toparnos allá, que se ha dado, ¿no? Entonces creo que sí es difícil, sí es complicado, pero es lo que te hace crecer como persona y seguramente la familia lo toma como tal. Hay momentos tristes porque, claro, a veces te dicen, vos estás más tiempo allá que acá, pero cuando vas construyendo tu hogar, tu casa, tu familia, tus hijos, a base de este sacrificio, como que encuentras una compensación, un equilibrio. Hay que adaptarse, hay que ajustarse. Y creo que en eso nosotros somos como expertos, ¿no? Porque ya el martes vamos viendo qué tenemos el fin de semana y vamos planificando. Y después, en mi caso, planificando entrenos, salidas y todo ajustando, metiéndole como un gran puzzle, gran rompecabezas para que quede casi que perfecto. Y en eso seguramente se queda una visita, se queda un amigo, una tía, una fiesta, un matrimonio, un cumpleaños. Pero creo que no solo le pasa al periodista, le pasa al médico. El médico tiene que salir en mitad de una fiesta porque tiene una operación, una emergencia. A todos nos llega a pasar esto y creo que es parte de la vida y hay que, en lugar de cuestionarlo, creo que hay que manejarlo y otra vez llegar a este equilibrio, a estas sensaciones compartidas con la familia para que no sea tan nefasto para esta unión, ¿no? En este aspecto, ¿algún momento que se haya perdido y que le haya dolido quizás? ¿O todo lo has sabido manejar por ahí? Creo que vuelvo otra vez al tema de mi mamá, ¿no? Creo que muchas veces hubo fiestas familiares con mi mamá, de la familia de mi mamá, con mis abuelos, por ejemplo, que en los últimos años yo ya no les veía mucho. Entonces, creo que esa es, además por lo sucedido, ¿no? Ya mis abuelos no están, mi mamá ya no está, y ahí es que a veces que estamos con la familia, con los primos, y sacan una foto y dicen, ve, esta fiesta fue en tal fecha y... No estás ahí en la foto. Claro, y vos estabas trabajando, y vos estabas en el fútbol, y vos estabas de viaje. Ahí es que duele un poco, pero otra vez, y hubo momentos que lo gozamos con mi mamá, que disfrutamos con mi mamá, entonces quizá incluso por salud mental uno dice, sí estuve, y fui consciente además de no estar porque tenía que estar acá, porque estaba creándome esta responsabilidad en beneficio propio, en beneficio de mi familia, de mi círculo inmediato, y eso es importante. Creo que ojalá todos pudieran llegar a ese equilibrio, llegar a tener ese equilibrio en cualquier profesión y no perderse momentos
momentos importantes. Creo yo, ya mis hijos me dirán en terapia, si es que me perdí algún momento y ellos tienen algún dolor por eso, ¿no? Creo que esa parte es importante, escucharles a ellos. Sí. Y cuán importante, y le escuchaba atentamente esto de que su familia lo apoyaba, su mujer, los hijos, porque tener al lado a alguien que comprenda la profesión creo que es de las cosas más importantes, y más con nosotros, dice, si no hay más a los periodistas igual que sí en otros deportes, como en su caso también, porque no es que solo hay fútbol el fin de semana, hay competencias, atletismo, Juegos Olímpicos, los viajes, las coberturas. Entonces, cuán es importante es tener ese, aparte de ese equilibrio, tener esas personas que soporten, ¿no? Porque también es entre poner en una balanza tu familia, lo que te gusta. Y creo que que de alguien te llega a decir, elige, creo que puede ser una de las cosas más duras de la... En algún momento leí un documento, me parece que era del Ministerio de Trabajo y de Salud, un documento compartido que decía que la mayor cantidad de divorcios estaban en los profesionales de la salud, de la milicia o Fuerzas Armadas y del periodismo. Precisamente por esto, ¿no? Porque pasamos más tiempo trabajando que en casa. Pero ahí yo reflexiono con lo que he vivido con mi familia y creo que formamos un equipo. Hablando en términos deportivos, formamos este equipo y cada uno sabía precisamente lo que hacía el otro y cómo nos representaba y nos beneficiaba de alguna manera esto. Entonces a mi esposa incluso le molesta a mucha gente porque le dicen, tú si eres la producción del Alberto. Mis hijos han sido mi logística por trabajo, cuando he estado en algún evento deportivo, en todo lo que hemos hecho ellos han estado involucrados y creo que esa es una clave, involucrarles para que sepan. El momento en que tú eres uno en tu casa y uno en tu trabajo y no hay una conexión de conocimiento, de experiencia, de sensación, creo que ahí es que se rompe este lazo fundamental que debe haber en la familia. Pero mientras están al tanto, conocen, saben, han estado, incluso mis hijos han correteado por el canal, por las radios en las que he estado, en algún momento en alguna transmisión han estado ahí en la móvil, entonces han visto el tema, han visto el trabajo y saben. Entonces cuando tengo partido de fútbol, ellos saben dónde voy a estar, cómo voy a estar, qué es lo que tengo que hacer. Y eso es fundamental. Entonces, del rato que formaste un equipo, creo que difícilmente va a llegar eso de que escoge entre la familia o esto, sino que saben que esto es parte de la familia y estamos saliendo adelante juntos. ¿De sus hijos alguien sigue la profesión? Mi hijo me dijo alguna vez, yo no quiero hacer lo tuyo porque solo de verte me canso. Sin embargo, él es publicista. Él tiene su agencia de publicidad y casi similar. Casi que trabaja como yo, casi que tiene el mismo tiempo así como yo, contado, cortado, pero le vi que se enganchó en esto. Él sí tenía como plan A, plan B y todo, y este era uno de los planes que lo había mencionado desde hace mucho tiempo y que le ha ido bien y que le gusta. Entonces, creo yo que sin ser periodista, hace un trabajo de comunicación, lo hace muy bien y está contento, está feliz. Y eso es lo importante, ¿no? Que haga algo que le motive, que le llene. Mi hija es bailarina, tiene su academia de baile. Entonces, verles además que, como yo decía en algún momento, cuando tus hijos salen a la escuela contentos, salen a estudiar felices, están en un lugar en el que se sienten bien. Y si eso logran hacer en su trabajo, es fantástico, porque salir a trabajar en algo que no te gusta, que no te sientes bien, debe ser muy complicado. En cambio, nosotros salimos siempre felices porque para nosotros lo que hacemos es nuestra vida. Y yo les veo a mis hijos haciendo lo mismo, a mi esposa haciendo lo mismo en su campo. Y digo, eso sí es una bendición, ¿no? Porque haces lo que amas, te diviertes, te entretienes, casi que no es un trabajo, es un hobby, vives de tu hobby y eso creo que no se compara con nada. Incluso hasta para pasar los momentos difíciles, si estás en lo que amas, o sea, se puede sobrepasar. El cansancio, ¿no? Sí. De toda una larga jornada, a veces cuando ya vemos el reloj y decimos, hemos estado aquí 15 horas y nos vamos felices de lo hecho. Es como 15 horas en tu trabajo, sí, 15 horas. Y el fin de semana que viene me toca igualito. Pero es porque te gusta lo que haces y eso es fundamental en la vida.
Qué importante mensaje que nos deja Alberto. En este tema también, quizás lo habrá vivido empezando la carrera. Siempre habían estos momentos difíciles. Hubo un momento donde dijo, quiero dejarlo todo, quiero botar la toalla, hablando en términos de boxeo. ¿Hubo ese momento iniciando la carrera? Hablando de box, creo que varias veces estuve al punto del caos. Sí, varias veces. Por el tema familiar mismo, por el tema cansancio, por el tema de la gente con la que estabas. Quizás no estabas justo con esa gente y había mucha presión. Sí, varios momentos, en varios medios. Sentí eso, pero claro, siempre al llegar a tu casa es como pones en frío el tema y dices, a ver, yo necesito este trabajo, necesito estos recursos por la familia, otra vez, que es lo más, es el pilar más fundamental. Entonces, tocaba como volver al siguiente asalto, metiendo un poco de aire y volver a pelearle, ¿no? Entonces sí, pero se siente. Creo yo que hace unos 10 años no lo siento. Como que llegué a un momento de estabilidad absoluta, emocional, sensorial. Creo que dejé ya mucho de preocuparme de ciertas cosas que hacían más pesado el trabajo y dije ya. Estoy en esa edad en la que ya digo, ya no quiero preocuparme, quiero ocuparme. De muchas cosas me ocupo en lugar de estar en esta preocupación constante y creo que ya no he sentido eso. El cansancio sí, obviamente, pero ya no esa pesadez, esa gana de tirar la toalla. Creo que vas madurando también, ¿no? En tus años, en los primeros años eres mucho más reactivo, eres mucho más contestatario. Después dices, ¿para qué me voy a meter en una pelea que sé que voy a perder y voy a terminar haciéndolo? No, mejor lo hago y dejo fluir la cosa y dejo de tener esa sensación. En el tema también de ya estar en medios, te haces conocido. ¿Cómo era ya sentir eso, no? Que la gente lo reconocía en la calle, que la gente te señalaba ahí de lo lejos, mira, el que sale en la radio, el que está en la televisión. Sí. ¿Cómo era asimilar ya ese momento? Es lindo, es chévere, es motivante, pero también tienes el otro lado, ¿no? Cuando te señalan de a mal. Por malas cosas. Te van criticando por cualquier cosa, te insultan. O sea, hay de todo, ¿no? En esto. Estar en el escenario, en la palestra constantemente hace que seas visible para todos. Y no a todos les caes bien, no a todos les gusta lo que opinas, lo que dices o cómo lo haces. Para algunos puede ser gracioso lo que digo, para otros puede ser una payasada, otros se pueden ofender. Entonces, ahí sí uno, como decía Gabriel García Márquez, uno es responsable de lo que dice, no de lo que la gente entiende. Pero en esta mecánica, en este juego de la comunicación, sí tienes esto, ¿no? Te acerca un niño y te abraza y te dice, yo quiero de grande ser como tú. Y te llena, pero hay gente que te dice, usted está equivocado en lo que dice, usted lo hace mal. O hay gente mucho más avesada que te dice cualquier cosa, ¿no? Y a veces te deja sin argumento alguno porque te pueden hablar de cosas que ni siquiera lo dices tú. O sea, yo por trabajar en un medio ya tengo un membrete. Porque ese medio es de acá o ese medio opina así y te van bien censurando, criticando por temas que ni siquiera lo tratas. O sea, yo he tenido varias veces que decir, yo no hablo de política. En la vida he hablado de política. Lo mío es los deportes, la naturaleza, los animales, y en eso me baso. Incluso hablando solo de eso, es que en algún momento me dicen, pero es que usted, tal punto. Topo. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, no le es que usted este medio. Entonces, sí es difícil. Al principio seguramente me afectaba mucho más. Te duele mucho más, tienes 100 comentarios positivos, uno negativo, te quedas con el negativo dando vueltas, masticándole. Y otra vez, como te dije hace un momento, ¿no? Estás o llegas a esa edad en la que dices, ya, ¿por qué me quedo con esto negativo si me puedo quedar con esto positivo? Y es un poco de psicología propia, ¿no? De salud mental, de decirle, está bien,
es su opinión, respetable, no la comparto, pero es su opinión, está perfecto. Estamos llegando a la parte final acá de nuestro capítulo con Alberto Astudillo, gran periodista deportivo. Invitarles también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales, tanto a EQ593 Medio Digital y también a la Cabina Deportiva. En la parte final, Alberto, hay un tema también que mucha gente y muchos colegas se han comentado. El tema de los influencers, el tema de los creadores de contenido, de la inmediatez de la noticia, de la información. Porque ahora muchos dicen, bueno, ¿para qué voy a irme a una universidad a pasar 8 semestres si ya puedo saco mi celular, doy la información como si fuera periodista? Incluso llegan a tener más alcance que un medio de comunicación. ¿Cómo manejar ese tema, ¿no? De decir, le han hecho un bien los creadores de contenido, no le han hecho un bien al periodismo, porque en el círculo, al menos que estamos nosotros del periodismo deportivo, como que muchos periodistas se han sentido relegados por los creadores de contenido. Yo creo que es un tema muy sensible, ¿no? Esto nos ha afectado, nos ha golpeado, pero no podemos simplemente generalizar, porque hay creadores que no han tenido, por diferentes razones, causas, no han tenido la posibilidad de llegar a un medio. Más, sin embargo, con su habilidad, con su afinidad, con su experiencia, con su don, no sé, han generado contenido muy importante y relevante. Y relevante, no irrelevante, y relevante. Entonces hay que reconocerles y darles el mérito que merecen. Por supuesto, hay de los otros, como también vemos comunicadores de los que hacemos cosas buenas y queremos hacer cosas buenas, y otros que hacen lo fácil. Vemos también, como hay en toda profesión. Por eso hay médicos que son declarados premios Nobel y hay médicos que tienen problemas por una mala práctica médica. Y hay un arquitecto que hace un edificio que es ícono a nivel mundial y hay un arquitecto que construyó un puente que se cayó a los 2 meses. Entonces, yo sí creo que no podemos satanizarlos, pero sí podemos seguir el buen contenido. Seguir o mantener, quiero decir, eso de dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Dime qué contenido consumes, qué es lo que presentas y te diré quién eres. Yo sigo a varios oradores, yo sigo a varios especialistas en psicología deportiva y yo siento que me han ayudado profundamente. La terapia de mis hijos que quieren que haga está ahí, ¿no? En las redes sociales. Pero también he oído a gente que te dice cualquier cosa y te quedas pensando y dices, no creo. Me cuesta creer y no creo y no lo sigo. Pero ha habido gente que en un solo mensaje me ha enganchado y he dicho, a ver, y he entrado a su perfil y he buscado más y lo he encontrado muy interesante. Entonces yo creo que ahí está nuestro trabajo y el trabajo de la gente, ¿no? Como siempre, que tenga ese poder y ese privilegio de escoger lo que quiere ver, a quién quiere oír, la música que quiere escuchar. No podemos, porque este género de música no me gusta, más bien satanizarlo y ocultarlo. Cuando mucha gente está vibrando con esto, está viviendo con esto, para bien o para mal. Entonces ahí es que uno tiene que ser muy o mucho más inteligente y evaluarlo de mejor manera. Creo que podemos hacer todos contenido de calidad. Algunos, por el interés de los seguidores y de este facilismo, pueden llegar a hacer cosas inapropiadas, ridículas, peligrosas. Acabamos de ver la muerte de una TikToker que no sabía que existía, además nunca la vi, pero muere asesinada en un en vivo. Entonces uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien quiere asesinarle a una TikToker? Además, ya veo la fotografía, una TikToker muy guapa. ¿En qué estaba? ¿Por qué? O sea, y tratas de ser más inteligente y de decir, debe haber alguna razón para que este sinsentido se dé. Y claro, terminas escogiendo lo que quieres ver, lo que quieres hacer. Hay buenos influencers, hay gente que está además tocando puntos que los medios tradicionales no tocaban. Y ese es un punto a favor, ese es el bingo que han conseguido, porque nos hemos olvidado de muchas cosas como medio tradicional, pensando que esto es lo importante, que esto es lo que la gente quiere,
Y de pronto la gente quería algo más liviano, algo más entretenido. Yo siempre he puesto de ejemplo a Enchufe TV. Ellos, cuando fueron a golpear puestas de los medios, les dijeron, no, gracias. Y además viéndoles así como que, no, gracias. Y después demostraron que tenían un talentazo, hicieron cosas en redes sociales tan a lo bestia que los medios fueron a golpear. Ellos quieren venir, aquí hay un espacio. Y ellos dijeron, déjame pensar. Ahora no, porque estoy haciendo una película. Y estoy haciendo una película no aquí en Ecuador, estoy haciendo en México, estoy haciendo en Estados Unidos, estoy haciendo... Una locura. Y eso hay que relevar. Entonces, hagamos lo que queremos ver, lo que queremos seguir, y eso va a ser importante. Alberto, entre las anécdotas, las coberturas que ha tenido a lo largo de los años, ¿con cuál se queda? ¿Cuál ha sido ese especial? ¿Y qué quizás le faltaría en el campo periodístico por cubrir? Yo creo que la mejor anécdota que tengo en el periodismo deportivo es una entrevista off the record, fuera de micrófonos, con Jefferson Pérez, en el que, caminando por Cuenca, en 3 calles, me contó su vida y el por qué fue campeón olímpico. Fue una charla de 2 amigos, de 2 conocidos de muchos años, que no lo éramos, y se cruzó un señor ya vendiendo diarios y vendiendo frutas, y el Jefferson se dieron un abrazo tan fraterno que yo me sorprendí, porque él saluda con todo el mundo, ¿no? Pero el Jefferson siempre mantiene su distancia, es muy receloso, pero casi que salta a la calle a abrazarse con él. Y claro, la pregunta inmediata fue, ¿quién es, no? Y me dijo algo que a mí, creo yo que me cambió la vida. Me dijo, él era mejor que yo. Él era mucho mejor atleta que yo. Él habría ganado mucho más que yo. Le dije, ¿qué pasó? Y mientras yo preguntaba esto, él volvía a su puestito de venta de diarios y frutas y dijo, nunca quiso cruzar la calle. Me quedé, creo que hubo un silencio de unos 5 minutos mientras caminábamos. Mientras lo que acaba de decir este man, que es campeón olímpico, de alguien que sigue vendiendo frutas porque no quiso cruzar la calle. O sea, la analogía que hizo fue brutal. Fue brutal. Y me siguió contando su historia y todo. Y yo creo que en ese momento, primero que amé mi profesión, amé el momento de conocerle a un deportista así más profundamente, ya no ocupándome del logro, del récord, de la preparación, sino de su lado tan humano, tan sensible, y que cambió algo en mí, ¿no? O sea, muchas veces no cruzamos la calle, muchas veces no nos atrevemos a ciertas cosas que podrían incluso llevarnos a una medalla olímpica, hablando de un deportista. Nos podría llevar a un momento de gloria en profesión, en vida personal, y nos quedamos ahí. Estaba cómodo, y decía, él ganaba ya un billetito y ya tenía para comprarse sus cosas, y ahí se quedó. Qué tremenda, hasta a mí ya terminó como que helando acá. Ya para finalizar, y no quería dejar de pasar esto de lado, mucha gente lo conoce a Alberto como un periodista deportivo, y otra gente también lo conoce como aventurero, el tema deportista. Y recién tuvo su paso por el Everest. Se complicó un poquito lo que se pensaba, pero ¿cómo fue esta experiencia que lo tuvo hace pocos días? Es la mejor experiencia de mi vida, a pesar de que terminé, los últimos 4 días fueron muy duros. Llegué a temer de que me pase algo serio, pero lo vivido en los Himalayas no tiene comparación con nada. Con el Pato Arévalo vivimos unos días absolutamente maravillosos. Éramos 2 niños en un parque de Disney abierto para hacer lo que quisiéramos. No comíamos de la emoción, de las sensaciones que vivíamos. Estar ahí, estar en un sitio que lo habías visto tantas veces en documentales, en películas, en las historias de nuestros montañistas, fue simplemente magia pura, mágico y todo. Llegar a verle al Everest de frente, intentar ponerme bien para subir, fue una lucha impresionante de una persona común y corriente, ¿no? Que le gusta la montaña, que camina la montaña, que no es un deportista como lo es el Pato Arévalo, que es rescatista del Grupo de Intervención y Rescate, que ha hecho ya varias montañas. No soy un careglo que está buscando un récord en el Everest, lo vimos ahí. Era yo frente a esto tan inmenso, mejor experiencia de la vida. Creo que
crucé la calle. Le iba a decir eso mismo. Y al cruzar me enfermé. Y queda pendiente, ¿no? Queda pendiente. La aventura fue hermosa. Tuve la oportunidad de hacer un 6,000 en los Himalayas, un 5,900, un 5,700 en los Himalayas, que ya a mí me llena el corazón. Y como decía Rafa Nadal, yo nunca he fracasado, yo he perdido un objetivo. Cuando he perdido un torneo, el objetivo no se cumplió, pero no soy un fracasado porque lo vuelvo a intentar, porque sigo con varios objetivos. Llego acá al país y digo, esta vez no fue. Cometí muchísimos errores, lo reconozco, lo voy evaluando, lo voy anotando, para que cuando tenga una siguiente oportunidad, que espero se dé, uno puede planificar, pero la vida te dirá si sí o si no. Pero voy haciendo este checklist de aquí me equivoqué, debí hacer esto, debí hacerlo de acá. Y con esta lista que sigo escribiendo, que voy a seguir escribiendo por muchos años quizá, la próxima será esto lo corrijo, esto lo duplico, esto lo hago, para llegar a ese sueño de vida, ¿no? Porque el sueño de vida continúa, sigue latente, más allá de que me dio una buena lección, me asustó, a la vez de que me encantó, de que me hizo llorar de alegría, de emoción, también me hizo llorar de temor de que algo me esté pasando. Y tuve que salir urgente en un helicóptero a un hospital y yo digo, por suerte no fue nada grave. Un tema precisamente de altura y de no estar comiendo lo suficientemente bien para enfrentar un reto así. Feliz porque el Pato sí lo consiguió y lo hace con, no sé si con riesgo por todo lo que me dicen los montañistas que están ahí. No era la fecha para hacerlo sin oxígeno suplementario, él lo hace. No era la fecha para dormir 3 noches en el campamento 4, él lo hace. Él mismo me dice que él no regresó al campamento 2 porque ya no quería volver a hacer esta caminata tan larga y se queda ahí. Me cuenta que le duele un poco las manos, pero que sea parte del exceso de trabajo que hizo para llegar a ese Everest, pero feliz porque lo consigue y porque se merece, ¿no? Porque esta es su 5ª montaña más alta de los 7 que tiene planificados y lo sigue trabajando. Increíble, estimado Alberto, y ha sido la verdad una charla muy pero muy emotiva desde muchos aspectos, ¿no? Acá es lo que queríamos y lo recalcó usted, saber y conocer más de la parte humana. Quizás mucha gente se queda con el periodista que sale entre el Amazonas, el montañista que recién fue el aventurero, pero también queríamos tener esa interna al conocer más y todas las cosas que ha tenido que pasar para hoy decir que es uno de los referentes que tenemos a nivel de periodismo. Aprovechemos su mensaje para toda la gente que lo mira, los futuros comunicadores y quizás esa gente también que todavía no se atreve a cruzar la calle. Nada, agradecerte por el espacio, agradecerles a ustedes por acompañarnos, que sigan, que nos apoyen, ¿no? Porque este trabajo lo hacemos con cariño, con corazón. Y si es que en algún momento de algo puede servir la experiencia que tenemos en el campo del deporte, en el campo del periodismo, pues bienvenido sea un consejo, una charla, una palabra. Y claro, cruzar la calle, enfrentarse ese miedo, ese temor. Nadie lleva 1000 ladrillos en un solo viaje, pero si los llevas uno a uno, seguramente el objetivo llega. Hay objetivos que no se cumplen en las fechas establecidas, pero hay que seguir trabajando y eso es lo más importante, hay que hacerlo. Con esas gratas palabras nos despedimos de este nuevo episodio de Inside, el podcast de la cabina deportiva junto a Ecuradio 593 y gracias a Comunícate Ecuador. Reiteramos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estén pendientes de nuestras siguientes entregas y que nos sigan en las redes sociales como @lacabinadeportiva. A mi persona pueden seguirme en todas mis cuentas personales como @FerZPaucar. Ha sido un gusto y nos veremos en otro capítulo de Inside, el podcast de la cabina deportiva.